Entonces, en este primer momento vamos a leer los versículos de 9 a 16 del Salmo 119. Y en esta primera lectura quiero pedirles que con mucha atención puedan discernir e identificar el tema que atraviesa no apenas estos versículos que vamos a leer, sino todos los versículos de este Salmo. ¿Ya? Está muy claro en cada verso de este Salmo cuál es el tema central que atraviesa cada uno de estos versos del Salmo 119. ¿Ok? Entonces leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Salmo de número 119, versículos del 9 al 16. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Yo te he buscado de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito sea, Señor, permíteme aprender tus estatutos. Con mis labios siempre proclamo todas las sentencias que has dictado. Me alegra seguir el camino de tus testimonios, más que poseer muchas riquezas. Siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. Mi alegría es el cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. Vamos a leer una vez más pidiendo al Señor iluminación de su Santo Espíritu para ser edificados en este día por su palabra. Padre Santo, agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos das de tener nuestros corazones expuestos a la única palabra, al único discurso que nunca falla, que es seguro, que es verdadero, Señor. Que en esta mañana, Señor, al exponernos a la revelación escrita que tú dejaste para nuestro bien y nuestro provecho, Señor, seamos nutridos espiritualmente. Encontremos, Señor, restauración para nuestras almas. Encontremos alimento para nuestros corazones, Señor. Y que por Él, Señor, seamos fortalecidos y llevados cada vez más a depender más de ti, amarte más a ti, confiar más en ti. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. ¿Identificaron cuál es el tema que atraviesa cada uno de los versículos del Salmo 119? La palabra, muy bien. Fíjense, este es el salmo más extenso de todo el Salterio, como ya les dije, de hecho es el capítulo más extenso de toda la Biblia. De los 1189 capítulos distribuidos en los 66 libros de la Biblia, escritos a lo largo de 2 milenios, el Salmo 119 es el más extenso de todos y es muy significativo que el Salmo y la porción bíblica más extensa tenga como tema en todos los versículos que lo componen la propia Escritura. No es el tema de manera general, que por momentos aparece el tema o el elemento escritura, palabras, estatutos, promesas en el Salmo. Es en cada uno de los versículos. Solo 7 versículos de esos 176 no hacen referencia directa o explícita a la palabra de Dios. Si colocamos esto en porcentaje, sería 3.9%. O sea, menos del 4% de este salmo no hace referencia de manera explícita o directa a la palabra de Dios. Más del 96% de este salmo hace referencia explícita y directa a la palabra de Dios, en sus más diferentes formas, que son 8 que aparecen en el salmo: ley, testimonios, preceptos, estatutos, mandamientos, promesas, palabras y reglas. El salmo entonces es una extensa meditación poética, además, en la excelencia, singularidad, fiabilidad y belleza de la palabra de Dios. Ahora, hay algo más en este salmo y es la construcción, la confección de este salmo es de una belleza singular. Es un acróstico y ese acróstico está dividido en 22 estrofas y cada estrofa está compuesta por 8 versos, ¿ya? Entonces, cada verso de cada estrofa comienzan
con una letra del alfabeto hebreo. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo, hay 22 estrofas. Y cada versículo de cada estrofa entonces comienza con una letra del alfabeto hebreo en su orden correspondiente. Por ejemplo, el verso 1 a 8 comienza con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Cada línea de los versículos 1 a 8 comienzan con la letra Aleph. En español no lo vemos, pero en el hebreo sí se puede ver. La segunda estrofa, los versos 9 a 16, comienzan con la letra Beth, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, y así sucesivamente. 22 estrofas, 176 versículos, desbordando amor, pasión y devoción por la palabra de Dios, por aquello que Dios reveló en palabras para nosotros, para nuestro bien y nuestro provecho. Entonces, fíjense, este salmo es la expresión de un corazón enamorado de Dios y de su palabra. Y el hecho de que tenga la mayor extensión en toda la Escritura es bastante esclarecedor de la prioridad con la que debemos tratar, amar, abrazar y alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, es un texto bastante extenso, ¿no? Cuando me toca el Salmo 119 en mi lectura bíblica, chuta, voy a quedar un buen tiempo aquí leyendo. No lo vamos a leer todo porque no nos daría el tiempo. No es posible abordarlo por completo en un sermón, ¿no? Vamos a darle apenas una probadita, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes en su casa, en su tiempo devocional o con otras personas, con otros hermanos, con otros amigos, puedan ir todavía más profundo. Y quiero que entonces a partir de esta reflexión que vamos a tener hoy, ustedes puedan llevar esta reflexión todavía más profundo los próximos 22 días. Si tú eres de los que no sabe qué leer en tu tiempo devocional o lees la Biblia de manera aleatoria o no entiendes muy bien, yo quiero sugerirte y proponerte que los próximos 22 días puedas en tu lectura devocional leer cada una de las estrofas. Mañana la estrofa número 1, pasado mañana la estrofa número 2 y así sucesivamente hasta completar 22 días. Y la manera en que vas a abordar el texto va a ser de la siguiente manera, que es como lo vamos a hacer aquí. Y esta forma que les voy a proponer ahora no es mía, es del pastor Kevin DeYoung. Entonces vamos a revisar algunos versos de este salmo y los vamos a clasificar en 3 categorías. La primera, ¿qué es lo que el salmista cree sobre la palabra de Dios? Segunda categoría, ¿qué es lo que el salmista siente por la palabra de Dios? Y tercera categoría, ¿qué es lo que el salmista hace con la palabra de Dios? Y al revisar entonces estas 3 actitudes, necesitamos considerar que como cristianos bíblicos que somos, como cristianos que amamos la palabra de Dios y la consideramos como nuestra única regla de fe y práctica, necesitamos creer, sentir y hacer con la palabra de Dios lo mismo que el salmista cree, siente y hace con la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy y eso es lo que te propongo que hagas los próximos 22 días en tu devocional diario o con alguien más. Va a ser de mucho provecho. ¿Qué debo creer de la Escritura? ¿Qué debo sentir por ella? ¿Y qué debo hacer con ella? ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a ver es qué debemos creer de la palabra de Dios. Y yo reduje esto a 2 afirmaciones, pero hay muchísimas más en los 176 versos de este salmo. Y lo primero que debemos creer entonces de la palabra de Dios es que todo lo que ella dice es verdadero. Fíjense el versículo 160. La verdad es la esencia de tu palabra y tus juicios son siempre justos. La esencia, aquello que constituye la palabra de Dios es verdadero. El elemento, por así decirlo, o la naturaleza más bien, más básica, invariable y eterna que constituye la palabra de Dios, ¿qué es? La verdad. La verdad, la esencia de tu palabra es la verdad. Entonces, no hay falsedad, no hay ambigüedades, no hay medias verdades. Podemos confiar en todo lo que Él ha revelado, porque quien dice esas palabras es fiel y verdadero. Solo las palabras de Dios tienen esta naturaleza.
Y es por eso entonces que afirmamos que el tribunal último y más alto al que debemos llevar cualquier afirmación, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Cuando decimos que la Escritura tiene la última palabra y es nuestra única regla de fe y práctica, significa que todo lo que escuchamos, vemos y percibimos tiene que ser llevado a ese tribunal último y definitivo de la palabra de Dios. Inclusive tenemos un texto de ejemplo son los cristianos en Berea. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo predicaba y ellos volvieron a la Escritura en ese momento, Antiguo Testamento, para corroborar que lo que el apóstol Pablo decía era correspondiente a la Escritura. Y ustedes tampoco se pueden quedar con lo que yo digo aquí. Ustedes necesitan corroborar aquello que yo estoy predicando aquí. Tiene que ser coherente con la Escritura. Y eso significa también que no podemos confiar en todo lo que oímos, vemos o leemos por ahí. Sean profesores, eruditos, ¿no? Como nosotros llegamos a la universidad y todo lo que dice el profesor se lo compramos. Oye, no todo lo que el profesor dice necesariamente tiene que ser verdadero. Científicos, políticos, periodistas o influencers. Ahí están las redes sociales para demostrar vastamente que nuestro corazón pecador tiende a retocar, manipular, modificar y tergiversar los hechos. Las redes sociales solo mostraron eso, pero eso es un problema antiguo. Retocar las cosas, decir medias verdades, ambigüedades. Fíjense, ustedes comienzan a leer, se meten en redes sociales, medios de información, inclusive en los medios académicos e intelectuales. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Los consejos de unos contradicen los consejos de otros. Los estudios de uno refutan las conclusiones de otro. Las estadísticas de uno no son las mismas del otro. Ni siquiera aquello que tiene el sello de científicamente comprobado es garantía de verdadero. Estoy diciendo que todo, ¿no? Pero algunas cosas no significan, porque es científico, porque un doctor lo dijo, así es. Y eso no significa que como cristianos necesitamos ser anticiencia o anticientíficos. Nada de eso. Significa que nosotros tenemos que ser mucho más responsables a la hora de verificar las informaciones. Las conclusiones académicas de hoy pueden ser otras mañana. Mientras que yo estaba preparando este punto del sermón, yo me acordé, en la universidad tuve que leer un libro que no lo leí completo. Se llamaba Imposturas intelectuales, de un físico ruso que se llama Alan Sokal. Y el caso es que este libro se trata de cómo la ciencia ha generado un lenguaje que es privado, que solo lo entiende una élite intelectual, y con ese lenguaje ellos pueden decir lo que quieran, que las personas no van a cachar nada. ¿Y cuál fue lo que él hizo? Él se inventó un artículo científico que se llamaba como Transgredir las fronteras hacia la hermenéutica de una relatividad cuántica, una cosa así disparatada. Lo envió a una revista científica y todos le aplaudieron el artículo, y en otra revista científica explicó por qué todo lo que dijo era mentira. Era un artículo lleno de sinsentidos. Oye, no podemos creer en todo lo que nos llega. No podemos ser incrédulos e ingenuos. Por ejemplo, toda esta locura del género, ¿no? De esa incongruencia entre el sexo biológico y la construcción social del género. Años atrás, no hace mucho, un poco más de 10 años, eso me lo dijo mi esposa que es psicóloga, en los manuales de psicología esto era tratado como un trastorno, como un problema llamado disforia de género. Hace poco. Entonces fíjense, ¿y hoy qué es? Hoy es una posibilidad, es algo bueno, hay que explorarlo, hay que afirmarlo. Cambió por completo. Entonces fíjate, las afirmaciones pueden cambiar según el gobierno de turno, las presiones sociales, mediáticas, políticas, económicas, y especialmente según las inclinaciones pecaminosas de nuestro corazón. Y como cristianos, siervos de Dios, que es verdadero, deberíamos hacer el mismo ejercicio, deberíamos comprobar la veracidad de la información, evitar pasar informaciones falsas o ambiguas, dudosas, adelante, porque en nuestra boca debe estar la verdad. Al contrario,
Las palabras de Dios están fijas, no son como las nuestras. No sufren variaciones, no son susceptibles de presiones de cualquier índole. Él no cambia de parecer porque se siente amenazado o porque tiene que ceder a nuestros caprichos. Dios está comprometido con su propio carácter, que es verdadero, no con lo que nosotros queremos escuchar. Es por eso que toda esta teología en la que te pintan un Dios que está a disposición tuyo, que es el genio de la lámpara, que es tu siervo, es una profunda mentira. Necesitas contrastarlo con la Escritura. Por eso no se pueden quedar inclusive con lo que yo les digo aquí. Necesitan ir a la Escritura. Fíjense, Señor, versículo 89, tu palabra es eterna y permanece firme como los cielos. O sea, no cambia, no podemos esperar la misma palabra, la misma opinión, el mismo parecer de Dios 1000 años atrás y 1000 años después. Él no cambia, no porque sea terco y rígido, porque Él es fiel, justo y verdadero y podemos confiar en su palabra. Versículo 96, he visto que aún lo perfecto se acaba, pero tus mandamientos son eternos. Entonces, cuando quieras saber lo que es verdadero sobre ti, sobre las personas, sobre Dios, sobre el mundo, sobre el futuro, hay un solo recurso en el que podemos confiar: la palabra de Dios. Eso. Tenemos que creer entonces, como el salmista nos propone, la palabra de Dios es verdadera. En segundo lugar, nos da lo que es bueno. ¿Qué creemos de la Escritura? Que nos da lo que es bueno. Fíjense los 2 primeros versículos del Salmo. Dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. ¿Cuál es el sentimiento que el salmista asocia al estudio, la obediencia y la atención a la palabra de Dios? ¿Represión? ¿Vigilancia? No. Asocia alegría, dicha, felicidad. Alegres los que siguen tus enseñanzas, los que cumplen tus testimonios. Entonces fíjense, la palabra de Dios no solo es verdadera, ella también nos da lo que es bueno. No solo informa nuestras mentes con lo verdadero, también calienta y abraza nuestro corazón. Nos da alegría, dicha, es buena. Sus órdenes no son arbitrarias, no buscan nuestra infelicidad. No son las reglas aguafiestas que muchas veces colocamos sobre nuestros hijos cuando estamos enojados con ellos. No es así que el Señor dicta sus preceptos y sus normas, sus estatutos. Sus palabras son buenas. Y quiero mencionar algunas cosas. La palabra de Dios nos mantiene limpios. Versículo 9. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Nos da alegría. Versículo 111. Tengo tu palabra como herencia eterna, porque ella me alegra el corazón. Versículo 162. Está la alegría que me causa tu palabra, que es como hallar un gran tesoro. La palabra de Dios también nos guía. Versículo 24. Yo me deleito en tus testimonios porque son mis mejores consejeros. Versículo 33. Señor, guíame por el camino de tus estatutos y yo los obedeceré hasta el fin. Versículo 105, uno de los más conocidos de este salmo. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, para los 60 lovers, ¿ya? Entonces leemos y atesoramos la palabra de Dios porque queremos claridad para nuestra realidad, para discernir nuestros caminos con sabiduría y para decidir con prudencia, porque ella ilumina nuestro camino. O sea, leemos la Escritura para ver por ella la realidad que nos cerca. Y eso me recuerda una frase de C.S. Lewis, que dice: creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, pero porque a través de él veo todo lo demás. O sea, leemos la Escritura y ella ilumina el camino que recorremos, la realidad que tenemos alrededor. No leemos la Biblia como miramos una lámpara. Leemos la Escritura para que esa luz ilumine lo que tenemos alrededor.
La palabra de Dios nos da lo que es bueno porque establece lo que debemos valorar. 14, versículo 14. Me alegra seguir el camino de tus testimonios, más que poseer muchas riquezas. 37. Aparta mis ojos de los dioses falsos y dame vida para andar contigo. Versículo 72. Para mí es mejor la ley que emana de tus labios que miles de monedas de oro y plata. 103. Cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. 162. Está la alegría que me causa tu palabra, que es como hallar un gran tesoro. Establece lo que valoramos y nosotros podemos decir amén a todos esos versículos. Amo más tu palabra, Señor, que las riquezas, que las monedas de oro. Es como hallar un gran tesoro. Pero en la vida práctica, muchas veces lo que orienta nuestro caminar y nuestras decisiones no es dónde vamos a crecer espiritualmente, dónde seremos nutridos por la Escritura, por la palabra de Dios. Lo que orienta nuestro caminar es dónde pagan más, dónde hay más estabilidad, dónde voy a tener más proyección exitosa. No digo que no consideremos eso, pero necesitamos antes de eso considerar que la Escritura, la palabra de Dios infalible, verdadera y buena, es un tesoro por toda la eternidad. ¿Qué es lo más valioso que quieres dejar a tus hijos? Ahí esos versículos nos ponen en aprieto, porque tal vez todo tu esfuerzo, todo tu tiempo está siendo conducido a dejarles la mejor educación posible, que tengan un futuro promisor por delante o prometedor por delante. Pero no dedicas esfuerzos, tiempo y recursos a exponerlos constantemente a la palabra de Dios. No oramos con ellos, no hacemos culto dominical o culto doméstico, no los llevamos a la iglesia. Ahí se van probando cuáles son nuestros verdaderos valores. Sí, digamos amén a todo esto, pero vivamos amén a todo esto también. En segundo lugar, ¿qué debemos sentir por la palabra de Dios? Entonces, recordemos que debemos creer y redujimos esto a dos cosas, que ella es verdadera y nos da todo lo bueno. La segunda cosa, ¿qué debemos sentir por la palabra de Dios? ¿Ya? Porque al tener delante de nosotros esta palabra que es buena, verdadera, justa, no podemos quedar indiferentes. Necesitamos sentir algo por ella, necesitamos ser cautivados por ella. Y esto es lo que el salmista desborda en cada uno de sus versos. Si la palabra de Dios es eso, entonces yo deseo tu palabra, Señor. Yo me deleito en tu palabra, yo dependo de ella. Fíjense, deleite. ¿Qué debemos sentir por la palabra de Dios? Deleite. Versículo 70. Esa gente tiene el corazón insensible, pero yo me regocijo con tu ley. Versículo 77. Compadécete de mí y viviré, pues en tu ley encuentro mi deleite. 143. La aflicción y la angustia me dominan, pero el gozo de tus mandamientos me levanta. 167. Toda mi vida he obedecido tus estatutos, pues son el gran amor de mi vida. 174. Señor, yo espero que me salves, porque me deleito en tu ley. ¿Será que estas palabras podrían representar nuestros sentimientos por la palabra de Dios? Deleite, placer en mandamientos, estatutos y preceptos. Pensemos en el tipo de palabras, lecturas y discursos que nos cautivan, que nos encantan. Algunos nos podría gustar leer, por ejemplo, los comentarios en redes sociales, sobre todo cuando tratan de publicaciones polémicas. No sé si entran a los comentarios, inclusive ven como memes de Michael Jackson con las palomitas de maíz, como, uy, está muy buena esta conversación. A algunos les encanta leer comentarios. A otros les llama la atención las noticias del país, informes económicos, otros chismes sobre alguien más. Pero cuando algo realmente cautiva nuestro corazón y toma nuestra más profunda atención e involucra intensamente nuestros afectos, es cuando las palabras que leemos tienen directa relación con nosotros o con lo que amamos. Cartas de amor, por ejemplo.
De hecho, yo guardo las cartas de amor de mi esposa hasta el día de hoy, son tesoros para mí. Las amo, tengo deleite en ellas. Puede ser también alguna calificación u opinión sobre nosotros. Queremos leerlo, quiero saber qué es lo que piensa el jefe, qué es lo que piensa esta persona. Es una calificación. ¿Qué tal un testamento del que eres heredero? Te llaman, oye, tu tía de Londres, que no tienes ninguna en Londres hasta donde sabes, te dejó un testamento. Hay que leerlo. Y tú vas a devorar cada una de las palabras de ese testamento para descubrir qué recibiste, ¿verdad? ¿No llamaría eso tu atención? Las grandes historias también que encaran nuestras más diversas pasiones, en las que el bien finalmente triunfa sobre el mal después de tantos sobresaltos. Si se dieron cuenta, yo describí gran parte de lo que podemos encontrar en la Escritura. Un testamento que muestra lo que hemos recibido por gracia de la muerte de nuestro Señor y Salvador. Vemos la gran historia bíblica en la que el bien finalmente se sobrepone al mal y en la que nosotros somos objeto de ese bien. La historia bíblica, la palabra de Dios, es la historia más sublime de todas y nos cuenta cómo hacemos parte de ella. Nos declara lo que el Dios creador hizo para llevar a cabo su proyecto de habitar su creación junto a nosotros, su pueblo. Y la historia es maravillosa, de verdad. Retrata un amor que supera la ficción, el romance y la acción. Es un amor real, sacrificial y transformador que tiene como objeto gente quebrada, sencilla y ordinaria como nosotros. Es una historia para nosotros. Hacemos parte de ella. Tal vez sea el único libro en el que tú te veas allí. Es la palabra de Dios. Tenemos profundo beneficio en las palabras de Dios, sea para vivificarnos, aliviarnos y restaurarnos, como para denunciarnos de nuestro pecado y advertirnos del peligro. ¿Cómo no nos deleitaríamos en la palabra de Dios que tiene que ver con nosotros mismos? Y habla de lo que Dios hizo por nosotros para tener una relación con Él. Yo creo que parte de nuestra falta de deleite en la Escritura tiene que ver con algo que a muchos de nosotros nos enseñaron, es la Biblia. A mí me la enseñaron de esa manera. La Biblia es el manual de instrucciones del hombre. ¿Quién escuchó eso? ¿Quién aprendió eso? Tal vez todos piensan que la Biblia es eso. ¿Y quién le gusta leer un manual de instrucciones? La Biblia no es un manual de instrucciones. La Biblia es la gran narrativa de lo que Dios ha hecho y es extraordinario para habitar su creación junto a hombres pecadores. Y yo te sugiero y te recomiendo fuertemente que cuando vayas a la Escritura a leerla, olvides esa idea de que es el manual de instrucciones. Es lo primero que votamos cuando nos comparamos a algo que viene con manual de instrucciones. Es la gran historia del amor redentor de Dios por ti. Te tienes que ver en esa historia. Pero todavía más importante que tú tienes que ver al Señor Redentor. Y un recurso que les podría ayudar es una serie de mensajes que nosotros tuvimos aquí en Ríos de Vida hace unos 2 años, yo creo, que se llama Metanarrativa. Si van al YouTube, ahí va a estar la serie. Son creo que 15 o 16 mensajes desde Génesis a Apocalipsis, contando cómo toda esa historia bíblica tiene un todo coherente, un hilo conductor, un redentor prometido desde el comienzo y cómo todo esto terminará. Y cuando tú vas a la Escritura con todo eso en mente, se hace mucho más rico y delicioso ese plato. Encontramos deleite. Entonces, si encontramos deleite en la palabra de Dios, es natural que tengamos deseo y dependencia de ella. El salmista siente deseo y dependencia por la palabra de Dios. Fíjense, versículo 10. Yo te he buscado de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. Versículo 20. Con ansias anhela mi alma conocer en todo tu tiempo tus sentencias. 28. La ansiedad me corroe el alma. Susténtame con tu palabra. 40.
Ansío conocer tus mandamientos. Dame vida conforme a tu justicia. 131. Grandes son mi sed y mis ansias por recibir y entender tus mandamientos. 143. La aflicción y la angustia me dominan, pero el gozo de tus mandamientos me levanta. ¿Deseas la Escritura? Dependes de ella de tal forma que sin ella no puedes vivir, porque son tu alimento. Y no puedes vivir, no en un sentido biológico, pero no puedes tener vida plena y satisfecha sin ella. Necesitamos considerar esto. Entonces vimos que por causa de la naturaleza verdadera y buena de la palabra de Dios, somos llevados a encontrar deleite en ella, a desearla y depender de ella. Y también entonces somos llevados a hacer algo con la palabra de Dios. Aquí está este tercer y último punto. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? ¿O qué el salmista hace con la palabra de Dios? Primero, hablamos de la palabra de Dios. Versículo 3. Con mis labios siempre proclamo todas las sentencias que has dictado. Versículo 46. En presencia de reyes hablaré de tus testimonios y no tendré de qué avergonzarme. Nosotros hablamos y compartimos de aquello que amamos, ¿verdad? Que nos resulta precioso. Se nos sale por los poros aquello que valorizamos, que encontramos precioso, que nos ha cautivado, en lo que encontramos deleite. Sea una persona que amamos, algo bueno que nos pasó, una serie que nos fascinó, una promoción extraordinaria que pillamos. Oye, tú no te guardas eso. Tú dices, uy, me vi una serie buenísima, te la tienes que ver. Hoy aquí en el tal están en una promoción tremenda y tú vas proclamando, diciendo y compartiendo todo aquello que es precioso y bueno para ti. Y la pregunta es, ¿será que hablamos de la palabra de Dios con el mismo entusiasmo con el que hablamos de series de Netflix, promociones de supermercado, equipos de fútbol, partidos políticos? Tal vez no, ¿verdad? Cuando creemos que la palabra de Dios es verdadera y buena, cuando encontramos deleite en ella, naturalmente vamos a hablar de ella. ¿Qué más hace el salmista? Estudia la palabra de Dios. Versículo 15. Siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. 94. Mi vida te pertenece. Sálvame, Señor, pues yo estudio tus mandamientos. 97. Cuánto amo yo tus enseñanzas. Todo el día medito en ellas. Entonces, si las palabras de Dios representan un beneficio eterno, invaluable para nosotros, si hablan del amor de Dios por nosotros, entonces empeñaremos toda nuestra atención e intelecto para entender lo que Dios nos está diciendo. Y aquí nosotros tenemos que desaprender tal vez una asociación que aprendimos o una relación equivocada que aprendimos, que el mucho estudio o que el intelecto apaga el espíritu, o que ser muy aplicado a la escritura con nuestra mente nos va a volver cristianos fríos. Nada de eso. A algunos les podría pasar, pero no es culpa del estudio, es culpa de su corazón pecador. El estudio lo que hace es hacernos discípulos más fieles de Cristo. Por el amor y el fuego que tenemos por Dios, vamos a querer escudriñar, saborear, estudiar cada una de las palabras de nuestro Señor, reveladas en la Escritura. Es como una carta de amor que recibes del amor de tu vida. Y quieres, por ese amor que le tienes a esa persona, entender cada línea, cada palabra de la forma más diligente y atenciosa posible. Inclusive cómo está la letra, si está bonita, si está fea. ¿No les ha pasado eso con cartas de amor? Quieres realmente empeñar todo tu intelecto porque amas a esa persona y quieres saborear todo el gusto que se puede desprender de sus palabras. Intelecto no se opone al amor. El amor no se opone al intelecto. Estudia la palabra de Dios. ¿Qué más hace el salmista? Guarda y obedece la palabra de Dios. Versículo 11.
En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. 16. Mi alegría es el cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. 57. Señor, tú eres todo lo que tengo y prometo que obedeceré tu palabra. 141. Yo soy insignificante y nada valgo, pero no me olvido de tus mandamientos. 167. Toda mi vida he obedecido tus estatutos, pues son el gran amor de mi vida. Entonces, si las palabras de Dios nos dan todo lo que es bueno, entonces las atesoraremos, buscaremos seguir su instrucción. Serán estas palabras las que pongan en orden nuestro mundo, las que orienten nuestro matrimonio, la crianza de nuestros hijos, la forma en la que trabajamos, las decisiones que tomamos. Atesoramos el mandamiento de Dios. Queremos saber qué es lo que Dios ha dicho con relación a este tema en el que no sé cómo vivir, tratar, abordar, asumir, decidir. Queremos los mandamientos y entre más encharcado tengas el corazón de la palabra de Dios, más natural te va saliendo la obediencia al Señor revelada en su palabra. Si un hijo, o si Ana Paz o Catalina, mis hijas, cuando ya sean más grandes, me preguntan todo lo que deben hacer con relación a mí, no sé, papá, te cocino algo, ¿cómo lo quieres? Y todo es pregunta. ¿Qué es lo que ellas están probando? Que no me conocen, que no saben cómo me gustan las cosas. Es así de inmaduro el cristiano que está todo el tiempo, Señor, ¿será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? ¿Será que puedo involucrarme con esta persona? ¿Será que tengo que hacer este negocio? Estás probando que no conoces al Señor, porque no atesoras sus mandamientos. Bueno, Kevin DeYoung afirma que las acciones, o sea, todo esto que vimos, hablar, estudiar, guardar, obedecer la palabra de Dios, no reemplazan lo que debemos creer y sentir por la palabra de Dios. Sin embargo, estas acciones son los mejores indicadores que demuestran que creemos que la palabra de Dios es verdadera y nos da todo lo bueno, y que sentimos deleite, deseo y dependencia de ella. Necesitamos recordar que este salmo es un poema, no es una lista de tareas, ¿ya? No vayas los próximos 22 días a un checklist. No, deleítate primeramente en la palabra, expon tu corazón. No lo asumas como un desafío. Voy a cumplir los 22 días. No, hazlo con deleite. Hazlo con tranquilidad. Todas estas acciones son fruto del Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón por medio de la Escritura. Y no puede haber fruto del Espíritu Santo si no nos exponemos constantemente a la palabra de Dios. Es por medio de ella que somos vivificados, restaurados, corregidos y transformados. Es algo que se retroalimenta. Vamos a la Escritura, el Espíritu Santo nos da más amor por la Escritura, y entonces vamos a la Escritura. Y la Escritura nos da más amor por el Espíritu Santo más por la Escritura, y así sucesivamente. No esperes desarrollar un amor por la Escritura si no te expones a ella. Hermanos, para ir finalizando, ¿cómo puedes amar las palabras de Dios? Así, de esa manera, apasionada, devota y fiel. Porque al leerlas y cuando lean todo el Salmo, van a percibir que las palabras del salmista desbordan pasión y compromiso por las palabras de Dios. Y muchos de nosotros tal vez estamos distantes de eso. No hablemos si estamos viviendo así. Hablemos si por lo menos eso es lo que queremos para nuestra vida. ¿Eso es lo que quieres para tu vida? Creer, sentir y hacer con la Escritura todo lo que hemos visto aquí. ¿Es lo que quieres? Yo quiero esto para mi vida. Realmente lo deseo, lo quiero, lo necesito. Y deseo tener este aprecio y amor y devoción por la palabra de Dios porque he conocido al que encarna la palabra de Dios. Al que es el verbo, o sea, la comunicación de Dios hecho carne. Al que es en su ser totalmente verdadero, justo y bueno, como la propia palabra de Dios es. Y de quién se trata
finalmente toda la revelación de Dios. Entonces no puedes querer esto para tu vida a menos que conozcas a quien la palabra de Dios nos está revelando, que es Cristo. Las palabras de Dios se tratan ¿de quién? De Jesús. Es hacia Él que nos conduce la revelación escrita de Dios. Él es el plan de Dios para restaurar y reparar este universo y todo lo que hay en él. Y eso te incluye a ti, tu corazón, tu vida, tus relaciones. Entonces no hay manera de amar la palabra de Dios a menos que conozcas a Cristo. Y Él es conocido por la palabra de Dios que habla de Él. Entonces, para amar la Escritura de esta manera no es resultado de fuerza de voluntad y de resolución. Tiene que ver con estar expuestos a Cristo en su glorioso evangelio. ¿Y cómo verás a Cristo allí en las palabras de Dios? Lo verás como la propia oferta de Dios, lo verás como la promesa cumplida de Dios, lo verás como tu sustituto, tu representante, el que pagó por ti para darte una vida con Dios. Entonces fíjate, la palabra de Dios, y si es la manera en que tú te acercas a la palabra de Dios, ella no habla de lo que nosotros tenemos que hacer para tener una relación con Dios. No vayas a la Escritura leyendo de esa manera. Aquí está lo que yo tengo que hacer para tener una relación con Dios. La palabra de Dios habla de lo que Él hizo por nosotros para tener una relación con nosotros. Y el agente, protagonista y substancia de esa obra que Dios hace es el propio Cristo, que es el ápice de la revelación. No puedes amar esta Escritura con esa pasión a menos que te encuentres con el que es revelado por la Escritura, con Cristo. Entonces, si conoces a Cristo revelado en la propia palabra de Dios, tu amor por sus palabras, ¿qué será? Si quieres conocer más a Cristo, necesitas sumergirte en la palabra de Dios. Y cuando descubras y veas su belleza, creerás su palabra. Celebrarás su palabra. Sentirás deleite en su palabra y no dejarás de proclamarla, estudiarla, obedecerla y celebrarla. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita ver en la Escritura, cada vez que la abramos y la leamos, como Cristo es bueno, como nosotros necesitábamos y necesitamos de Cristo. No vayas pensando, a ver qué tengo que hacer. La palabra de Dios es lo que Dios hizo por ti en tu lugar de manera perfecta, definitiva y eficaz en Cristo Jesús. ¿Ok?